Vamos entonces, vamos a continuar con el Sermón del Monte. Recuerde que hemos estado por varios sábados estudiando el Evangelio de Mateo. Hemos visto todo el capítulo 5, la semana pasada terminamos el capítulo 6 y hoy estamos iniciando con el capítulo 7. Este es el último capítulo que concierne a lo que es el Sermón del Monte. Entonces, antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por este día sábado que tú nos permites reunirnos como iglesia y poder, Señor, compartir tu palabra. Qué bendición, Señor, poder tener la libertad de podernos venir y encontrar todos en un lugar, poder abrir tranquilamente nuestras Biblias y poder exponer, Señor, tu palabra, Señor. El solo recordar, Señor, que hubo una primera iglesia que fue perseguida por solamente predicar tu evangelio y que hoy nosotros podamos tener esa libertad en este país, Señor, te doy gracias. Te pido que hables a los corazones de cada uno de los que están aquí, mi buen Dios, y que nos enseñes siempre a comprender las verdades que tú quieres hablar a nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos. Nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, hoy el tema se llama ¿Quién eres tú para juzgar? Y está en Mateo 7, del versículo 1 al versículo 6, ¿cierto? Yo quiero hablar quiero hablar este tema con mucho amor, quiero hablar este tema con mucha madurez, ¿cierto? Porque yo sé que es algo que muchas veces está entre nosotros. Y yo quiero que nosotros lo hagamos, entendamos este tema a la luz de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros. Entonces, entramos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que es el último capítulo del Sermón del Monte. Aquí encontramos la parte final de este sermón y justo, aunque solamente falta un capítulo, tenemos que entender que aquí vamos a encontrar pasajes que son de gran renombre dentro de la cristiandad y que han hecho conocido también este Sermón del Monte. O sea, los temas que vamos a ver en este capítulo son a veces la esencia de lo que muchas veces, por lo cual conocen el Sermón del Monte. A veces el Sermón del Monte lo reconocen por la vida pública de Jesús. El Sermón del Monte se creía primero, o se cree mucha gente, cree que el Sermón del Monte es solamente las bienaventuranzas. Pero imagínense, ya pasamos las bienaventuranzas en Mateo 5 y seguimos hablando del Sermón del Monte. Y entre estos temas que vamos a ver en este capítulo 7, que he dicho que es uno de los pasajes que más se resaltan en el Sermón del Monte, vamos a encontrar, como por ejemplo lo que vamos a estudiar hoy, acerca del no juzgar a los demás. También vamos a estudiar en este capítulo 7, así como abrebocas, vamos a hablar acerca de la famosa regla de oro que nos enseña el Señor para tratar a las demás personas. En este capítulo 7 también podemos encontrar, por ejemplo, acerca de entrar por la puerta estrecha. ¿Se han escuchado también ese versículo? Y también, yo sé que también hemos escuchado acerca de que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, todo esto, y también el de los dos simientes, ¿cierto? De construir en la arena o sobre la roca. Eso es lo que vamos a ver, entonces lo menciono solamente para que ustedes sepan a lo que nos vamos a enfrentar y es un suculento plato de la palabra de Dios al estudiar todo este Mateo 7. Entonces, con respecto al nombre de la prédica de hoy, la pregunta que tiene como título la prédica de hoy, ¿quién eres tú para juzgar? Es una pregunta bien común que surge como respuesta frente a la crítica que se realiza. Y bien sea esta crítica a una actitud, a una acción o a una práctica de la doctrina, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando las personas se sienten confrontadas por un pensamiento diferente al suyo,
¿cierto? Y cuando ya no tienen más argumentos para recurrir a la defensa de su postura, inmediatamente como mecanismo de defensa, la pregunta surge y es, ¿pero quién es usted para juzgar? ¿Usted por qué está juzgando? ¿Sí? Y en este escenario, cuando hablamos de esta pregunta, ¿quién es usted para juzgar? Yo sé que todos lo hemos escuchado, ¿sí o no? Y muchas veces este escenario o esta pregunta en escenarios o ejemplos donde podemos encontrarlo es, por ejemplo, cuando estamos con nuestras familias. Muchos de los que están aquí no tienen la bendición de que toda su familia sea una familia que conozca el Evangelio, ¿cierto? O que sea cristiana. Y muchas veces cuando frente a ellos, como cristianos, hacemos un esfuerzo por mostrarles la verdad o por mostrarles que las doctrinas o las prácticas que se realizan o llevan a cabo en la iglesia donde asisten, ¿cierto? No son bíblicas, ¿cierto? Ahí es donde dice, pero ¿quién es usted para juzgar? Entonces, cuando usted se enfrenta con su familia y usted los confronta con respecto, es que mire, lo que hacen allá no tiene ningún soporte bíblico. Y yo creo que en este punto, voy a hablar de mí, no de ustedes, yo me siento identificado, ¿cierto? En este punto, especialmente por mi familia. Yo vengo de una familia donde tiene unas raíces católicas muy, muy fuertes. Sí, aquí tengo 2 testigos. Tenemos una familia que tenía un sacerdote, ¿cierto? A bordo. Y tenemos unas tías que son, como decirlo por ahí, bien camanduleras. ¿Sí? Entonces, son tías que son camanduleras, son tías o familias, ¿cierto? Que veneran imágenes, son familias que son flojas a la hora de vivir su vida espiritual, viven de una forma religiosa su relación con Dios, más por rito que por verdaderamente entender lo que hacen. Y al no tener respuesta, cuando uno le dice, pero es que, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué usted repite esto? ¿Qué es lo primero cuando no encuentran? Es que eso es lo que dice, además usted quién es para juzgar. ¿Quién es usted para estar señalando? No juzguemos, ¿cierto? Es lo primero que le dicen a uno. Otro ejemplo que también en el cual podemos ver esta pregunta, el nombre del tema del día de hoy, se menciona, por ejemplo, cuando se confrontan las herejías de falsos pastores o sacerdotes, que al mismo tiempo, por ejemplo, es el pastor admirado y el pastor de moda del momento. Y esto se ve muchas veces dentro de la cristiandad. Cuando hay un pastor famoso, y yo no voy a traer nombres, ¿sí? Póngale usted el nombre que usted quiera, y muchas veces dice, es que este pastor no representa o lo que está diciendo no va conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y cuando uno normalmente encara este tipo de cosas o habla este tipo de cosas, lo primero que le sacan a relucir a uno, pero es popular. Y si usted va a las iglesias, son llenas, son repletas. Entonces, tenemos que recordar que la popularidad y la aceptación por parte del mundo no quiere decir que es de Dios o es bíblico. Porque podemos ver sectas o iglesias de falsa doctrina donde hay cantidad de personas. Y no porque se predique la palabra de Dios, sino porque se predica ¿qué? Lo que los corazones y oídos de esas personas quieren escuchar. Entonces, Jesús, si usted y yo recordamos, Jesús no se caracteriza por haber hecho un ministerio popular. Jesús enfocó su ministerio ¿en qué? En llamar a los perdidos ¿a qué? Al arrepentimiento y a creer en el evangelio que él vino a predicar. ¿Es popular eso? Esa es la tarea que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Llamar al arrepentimiento. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Pero ¿qué pasa cuando hoy la iglesia en el mundo en el que nosotros estamos llama a los perdidos, a los que están en malos caminos, a los que están en pecado, los llama al arrepentimiento y que crean en Cristo Jesús? ¿Cómo nos llama? Fanáticos, religiosos,
personas que están juzgando las conductas de las otras personas y queremos entrar en un ecumenismo donde queremos decir, no importa qué es lo que esté buscando, siempre y cuando crea en algo. Al fin y al cabo, como muchas veces dice, creemos en el mismo Dios. Ojo, que eso no es verdad. Entonces Jesús, su ministerio nunca se caracterizó por ser un ministerio popular. Él enfocó su ministerio en llamar a los perdidos al arrepentimiento, y si recordamos lo que aún el evangelista Juan nos habla en el capítulo 6, nos habla cómo por predicar de la manera correcta, muchos lo dejaron y volvieron atrás. Si usted lee Juan 6, en los últimos versículos, dice que Jesús explica cuál es su ministerio. ¿Y qué termina diciendo? Las multitudes que lo perseguían. Dura palabra es esa. Y dice que muchos dejaron de seguir a Jesús. Jesús dijo, no se vayan, venga que esto lo podemos ablandar. No. Ellos que dijeron, dura palabra es esta. Y muchos lo dejaron de seguir. A punto seguido, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Los voltea a ver y les dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Se quieren marchar? ¿Y qué contesta? ¿Qué dice Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, a nosotros nos enseña que nosotros, aquí lo que nos está mostrando la palabra es, nosotros estamos llamados a mencionar, a desencarar, a desmascarar, a todo aquel pastor, sacerdote o iglesia que esté predicando un falso evangelio o una falsa doctrina. Estamos llamados a eso. Jesús lo hizo y es lo que Jesús hizo con la religión de la época. ¿Y cuál era la religión de la época? La de los religiosos, los escribas, los fariseos. Es lo que está haciendo Jesús acá en el Sermón del Monte. Él los está confrontando y les están diciendo, su justicia no es suficiente para heredar el reino de los cielos. Así que cuando muchas veces uno dice que el pastor del momento no es bíblico, no está centrado, no importa cuán grande sea su ministerio, a la hora de confrontarlo muchas veces preguntan a aquellos que son seguidores o fanáticos de él, pero ¿quién es usted para criticar? ¿Quién es usted para decir eso? Otro ejemplo excelente es cuando, ojo con esto, cuando un hermano en la fe se confronta con su pecado. Y yo le digo que lo que quiero hoy predicar es con mucho amor, con mucha fraternidad, con mucha humildad y con mucha madurez. Hoy por hoy, el mundo no quiere que se confronte. Y hoy por hoy muchas veces los que asisten a una iglesia no quiere que se les confronte. Y yo les digo, si no es en la iglesia donde se les confronta con su pecado o con su mal proceder, díganme por favor dónde nos van a decir que estamos actuando mal. ¿En un bar? ¿En el trabajo? ¿En dónde nos van a nosotros a decir que estamos hablando mal, estamos actuando mal? Entonces, cuando un hermano en la fe se confronta con un pecado, se le dice que lo que está haciendo no agrada a Dios. Y recordemos que cada uno de estos ejemplos que estoy dando, sea con su familia, sea con el pastor de moda, o sea con un hermano en la fe que está en un mal procedente, recuerde que siempre lo debemos hacer con la palabra de Dios y no lo que yo pienso. No lo que yo pienso. Es que yo creo que tú estás actuando mal. No. La palabra de Dios muestra y dice que tu proceder no es conforme a lo que estamos profesando. Lo primero que dicen las personas a las que se les confronta es que se sienten juzgadas, pero lo único que se está diciendo es una verdad que es bíblica. ¿Para llamarlas a qué? Para llamarlos a los caminos de Dios. Y esto se hace no por incomodarles, solo se hace ¿qué? Por amor, porque queremos que vuelvan al redil del Señor, queremos que vuelvan y se encaminen como se deben de caminar todo aquel que profesa que es cristiano, que es hijo de Dios. Pero muchas veces nosotros al enfrentar a un hermano en la fe con respecto a su pecado, lo primero que recibimos es, pero ¿quién es usted para juzgarme? ¿Sí? Ahora bien,
la gran mayoría de veces, junto a la pregunta de ¿quién eres tú para juzgar?, se encuentra unido a un texto que estamos nosotros viendo ahí en las pantallas, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Le citan a uno ese versículo. Y déjeme que le diga, que por cierto, muchos ni saben quién lo dijo, ni siquiera saben dónde está ubicado en la palabra de Dios, pero encuentran respaldo porque según ellos está en la palabra de Dios. Querida y amada familia, ¿quiénes somos para juzgar? Preguntémonos, ¿podemos o no podemos juzgar? ¿Qué nos enseña la Escritura al respecto? Esto es lo que yo quiero que veamos, porque aquí no es lo que piensa el pastor, es lo que nos enseña Dios a través de su bendita palabra. Así que vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la Biblia, para que sea ella quien nos responda y nos enseñe al respecto de tal manera que podamos nosotros tener un pensamiento claro y firme acerca de este asunto. Yo los invito a que leamos Mateo 7, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Comencemos a desglosar un poco lo que hoy el Señor nos está hablando. Volvamos al versículo 1. Cuando vemos el versículo 1 dice, no juzguéis. El texto inicia con un mandamiento. Y el mandamiento que el Señor nos está hablando es, no juzguéis. Entonces, al leernos nosotros esto de no juzguéis, nos enseña este mandamiento a no juzgar nunca, de ninguna manera. Es lo que hoy nos tenemos que preguntar, para que aprendamos. Nos enseña este mandamiento de no juzguéis, nos enseña este mandamiento que nunca podemos hacer juicios de valor respecto a la conducta de alguien. ¿Eso es lo que nos está enseñando el Señor en esto? El no juzguéis nos enseña que permanezcamos pasivos y silenciosos frente al pecado del otro. ¿Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios a nosotros? Cuando la palabra de Dios nos está diciendo o nos manda, no juzguéis, nos está enseñando a tolerar un comportamiento, una actitud o una doctrina que en sí misma es reprochable. ¿Esto es lo que enseña esta sección de la Biblia? Pues la respuesta para las preguntas anteriores es no, esto no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Eso no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios cuando nos está diciendo esto. Pero usted que me está escuchando, usted que está ahí sentado o está viéndolo por diferido, usted podrá decir o usted podrá pensar, pero la Biblia dice que no juzguemos. Y usted nos dice que eso no es lo que la Biblia enseña. Usted podrá estar formulando tal vez una pregunta en su mente o cavilando en su corazón. ¿Acaso no es usted el que está torciendo la Escritura para que diga algo que usted quiere que diga? A mí me parece, tal vez usted puede decir, a mí me parece muy claro el mandamiento que está en la palabra de Dios. No juzgar y punto. Vamos a ver a fondo a esto. Vamos a verlo a fondo. Muy aceptable que usted lo piense. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Arranquemos con lo siguiente. Las herejías surgen y la Escritura se tuerce cuando solo se tiene en cuenta una parte de esta y no toda en ella. Ojo con lo que acabo de decir. Las herejías surgen cuando solo se tiene en cuenta una parte de esta y no toda en ella. El no juzguéis, si aquí dice no juzguéis, primero tenemos que mirar cuál es el contexto.
Segundo, tenemos que mirar qué dicen otros textos con respecto a lo que nos está enseñando la palabra de Dios ahí, en ese versículo. ¿Qué dice acerca del juzgar en otro evangelio? ¿Qué dice acerca del juzgar en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice acerca del juzgar? Porque la Biblia guarda una armonía y eso es lo que tenemos que encontrar nosotros. Si analizamos en la palabra de Dios lo que se dice con respecto al juzgar, nos vamos a dar cuenta que el Señor no nos está prohibiendo dar un juicio acerca de algo. Y es más, cuando nosotros juzgamos, nosotros podemos dar un parte desfavorable o también podemos dar un parte favorable. Me parece muy buena la prédica, pastor, que usted está dando. Usted está juzgando, pero digámoslo, yo me siento bien que usted me diga que le gustó la prédica. Pero si usted dice al contrario, usted está juzgando, así no me guste, por ejemplo. Si a usted le parece que la iglesia es una iglesia muy bonita, que se siente la presencia de Dios, usted ahí está dando, ¿cierto?, un juicio que es favorable. Y ante las cosas favorables, ¿qué decimos? Amén, gloria a Dios. Pero ante las cosas desfavorables, ¿qué decimos? ¿Usted quién es para juzgar? ¿Sí me hago entender lo que estamos tratando de decir? Entonces, Señor no nos está prohibiendo de dar un juicio, solo que el último, el desfavorable, causa en nosotros escozor. Para que nos quede más claro lo que estoy diciendo acerca de que tenemos que encontrar armonía de la palabra, en toda la Biblia, pues podemos traer muchos ejemplos. Yo voy a traer unos pocos. Pero traigamos, ¿qué nos dice Jesús en otro momento de su vida pública? Para que nos quede claro con respecto a lo que estamos diciendo del contexto completo en la palabra de Dios con respecto a no juzgar, yo los invito a que usted vaya a Juan 7. En Juan 7, la escritura misma nos habla que la prohibición que estamos viendo en Mateo 7, o sea, la que estamos estudiando en el día de hoy, no es a no emitir ningún juicio en absoluto, sino que es el mismo Jesús quien en otro lugar de las Escrituras nos manda a juzgar. Váyase a Juan 7:24, perdón, Juan 7:24. En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Se está contradiciendo el Señor, porque en Mateo 7 dice no juzguéis, pero aquí ¿qué está diciendo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí Jesús está recriminándole a la multitud que lo están ¿qué? Juzgando, que le están diciendo que tiene demonios, que no viene de Dios, que están juzgando las acciones que él ha dado, las acciones que él hizo, las palabras o las confesiones que él está dando acerca de sí mismo, de que él es el Hijo de Dios. Aquí le están recriminando, ¿cierto? Porque lo juzgan hundidos en sus prejuicios religiosos según la maldad de ellos. O sea, Jesús no les está prohibiendo juzgar, sino que lo hicieran, ¿qué dice el Señor? Con justo juicio. Háganlo con justo juicio. Porque si ellos hubieran escudriñado las Escrituras como manda el Señor, y ahí la importancia en nosotros conocer la palabra de Dios, y digo, siempre que se confronta, que se redarguye algo, hagámoslo con la palabra de Dios. No yo creo o yo pienso. Sí, si ellos lo hubieran hecho, viendo al Mesías prometido en la palabra de Dios, hubieran corrido a Jesús en arrepentimiento y fe con respecto al que Él era el cumplimiento de lo que dijeron el Antiguo Testamento. Este último texto que estamos viendo en Juan muestra entonces que Jesús no está prohibiendo el juicio, sino aquel juicio que se hace con
prejuicios y con actitudes contrarias a la palabra de Dios. Oiga, con un juicio que no es correcto, o sea, con prejuicios y con actitudes contrarias a la palabra de Dios. Nosotros todo lo tenemos que hacer siempre conforme a la palabra de Dios. Y podemos citar muchos más con respecto en cómo el Señor o la palabra de Dios nos habla acerca del juzgar. Acá citamos a Jesús. Ahora yo los invito rápidamente, 1 Corintios 5 del 1 al 3. 1 Corintios 5 del 1 al 3. Acá es Pablo. Pablo le está escribiendo a la carta de Corintios, en su primera carta le está escribiendo a la iglesia de Corintios, les escribe instándolos a ellos a hacer algo que debieron haber hecho hacía ya mucho tiempo y que se estaban tardando en hacerlo. Ellos se estaban tardando en juzgar y en expulsar a un miembro de la congregación que se encontraba en inmoralidad sexual. 1 Corintios 5 del 1 al 13 dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros, Pablo les está escribiendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente, ¿quién está escribiendo? Pablo. Yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Lo que nos muestra entonces es que Pablo está ejerciendo una disciplina en esta iglesia de Corinto, lo cual nos enseña que para poder llevar a cabo las disciplinas dentro de la iglesia, se requiere por parte de los miembros no solo el criterio para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque dije también puede ser bueno, pero también entre lo bueno y lo malo, sino que se requiere un juicio por parte de ellos frente al infractor, con base a la palabra de Dios. ¿Con base a qué? A la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. El evangelista del amor. ¿Quién es? Juan. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Perdón, ¿qué? 4:1, perdón. Primera de Juan 4:1. Gracias. Es que arrancaba por amados. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí nos está hablando Juan. Hemos visto entonces lo que dice Jesús en otro momento de la Escritura, hemos visto a Pablo, ahora estamos mirando a Juan. Y aquí Juan él está ordenando a los creyentes que prueben los espíritus. Significa literalmente someter a prueba. Lo que dice la palabra original de lo que Juan estaba diciendo es: sometan a prueba con la expectación de aprobar o desaprobar. Y cuando nosotros aprobamos y desaprobamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando un juicio. Estamos juzgando, bueno o malo. Es decir, que se nos manda a emitir un juicio respecto a quienes predican la palabra de Dios, si lo hacen fielmente o lo hacen infielmente o lo están torciendo. Estamos dando ¿qué? Un juicio. ¿Correcto hasta ahí? Dice entonces, de tal manera, pues que cuando la Escritura, para redondear la idea de lo que estamos hablando, de tal manera, pues que cuando la Escritura nos dice no juzguéis, no nos invita a una mera tolerancia de todas las cosas.
Eso no es lo que el Señor Jesús está enseñando. Más bien nos enseña y nos dirige a tomar con cuidado y con responsabilidad, ¿cierto?, que tenemos frente a nosotros un prójimo al cual nosotros debemos también cuidar. Amén. Seguimos. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el primer versículo de 7:1. ¿Sí? La segunda parte de este primer versículo nos ayuda a comprender lo delicado o el peligro al cual se expone la persona que juzga según las apariencias y no con justo juicio. Aquí el problema no es solamente con el que está recibiendo el juicio, sino también el que lo está emitiendo. Ya aquí no se nos está diciendo a nosotros la palabra aquí, para que no seáis juzgados, lo que está diciendo nos va a ayudar a comprender lo delicado que es esto. Porque como vamos a ver el versículo 2, es como la continuación de lo que aquí nos está diciendo este primer versículo. Versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. La medida con la cual medimos a los demás es un adelanto de la manera con la cual también nosotros seremos medidos. Si hemos tratado duramente a otros y hemos juzgado sus faltas sin misericordia, sin un justo juicio y sin el fin de restaurarles. Estas tres cosas deben de ser los ingredientes cuando uno da un juicio de estos. Cuando juzgamos, se debe hacer con misericordia, se debe hacer con un justo juicio conforme a lo que la palabra de Dios dice y con un fin. ¿Y cuál es el fin? Restaurarles. Restaurarles. Si hemos tratado entonces duramente y no lo hemos hecho así, entendamos que asimismo seremos nosotros el día de mañana juzgados, porque no estamos nunca exentos de caer. ¿Correcto? Sigamos. 3 y 5, versículo. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo, 5, en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En estos versículos, el Señor está utilizando una parábola para ilustrarnos bien lo que Él viene enseñando hasta el momento. Él introduce esta parábola. Hay unos aspectos muy importantes en esta ilustración que no podemos nosotros pasar por alto. Estos aspectos los tenemos que identificar porque nos van a ayudar a nosotros a comprender que el llamado a no juzgar no excluye de ninguna manera nuestra responsabilidad de acercarnos a nuestro hermano para que con amor corregir su falta. ¿Correcto? Porque si nos fijamos bien, el Señor, en el ejemplo, en la parábola que está utilizando en el versículo 3, no censura de ninguna manera la pretensión de sacar la paja de tu hermano. Él no está censurando. Él no está diciendo, no vayas a sacar la paja de tu hermano. Lo que está censurando es que aquel que pretende sacar la paja del ojo del hermano no se considere primeramente a sí mismo como portador de un objeto mayor en su ojo. Lo que quiere decir es que lo tiene que hacer con humildad, que no lo puede hacer ¿con qué? Con hipocresía, que no lo puede hacer con engaño. En la ilustración que el Señor está tocando aquí, censura entonces ¿qué? La hipocresía muchas veces con la que se hace el juicio, no la responsabilidad cristiana del llamado de atención para la restauración. Él está llamando, es la hipocresía. Yo no le puedo decir, ¿cierto?, al que esté en adulterio,
que mucho cuidado, que eso está mal hecho, que la palabra de Dios dice. Pero usted está ¿en qué? En adulterio, en mentira, en alcoholismo, miles de cosas. ¿Sí? Tenemos que entender que lo que el Señor nos está llamando es que somos responsables de restaurar la vida de los demás hermanos en la fe, haciéndolo bíblicamente. Así que la responsabilidad es hacerlo en mansedumbre, humildad y amor. Hay un texto en Gálatas 6, 1 y 3, que encarna perfectamente esta ilustración de la que estamos hablando. De que cuando nosotros corrijamos o queramos restaurar al hermano, nos consideremos a nosotros mismos. Primero meditemos en nosotros mismos, que no nos seamos ajenos a lo que el hermano está viviendo, las luchas que él está viviendo, que no lo hagamos como hipocresía. Es que no entiendo cómo usted no ha sido capaz de superar eso. Él dice, tenemos nosotros que considerar, examinarnos a nosotros mismos con lo que está viviendo el hermano, porque si no usted también podría estar en lo mismo. Y el que no considera eso, tiene en sí mismo una estima muy alta. Hay orgullo y no hay humildad. ¿Qué dice Gálatas 6, 1 al 3? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Restáurale, restauradle. ¿Qué quiere decir eso? Acérquese, hágale ver el error. Pero ¿qué dice? Lo tenemos que hacer con mansedumbre, con humildad y con amor. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Quiero ir concluyendo con lo siguiente. ¿A quién le gusta ser reprendido? ¿A quién le gusta ser exhortado? Yo no. ¿Por qué decimos nosotros? Mira un niño, ¿le gusta? ¿No? Ahora dirá usted, ya de viejos mucho menos. ¿Sí me hago entender? No hay nada peor para los casados que su esposa lo haga caer en cuenta en un error que usted está cometiendo. Nos queremos llevar el punto, ¿sí? Pero hay que bajar la cabeza para reconocer. ¿Sabe qué? Apreciemos a aquellas personas que se preocupan por nosotros al punto de acercarse y hacernos ver nuestro error. En vez de cogerla contra esa persona, en vez de sentirse juzgado, señalado, ultrajado, sea agradecido con Dios por la vida de esa persona, que se preocupa por usted, que se está acercando a usted, que lo está haciendo en amor, porque lo quiere que encaminar nuevamente, no quiere verlo alejado, no quiere verlo estrellado contra las cosas de este mundo, porque siempre nos vamos detrás de ¿qué? Detrás de las luces que ofrece este mundo. ¿Y aquí qué encontraremos? Aflicción. Entonces, apreciemos a esas personas que se acercan, que se preocupan al punto de poderse acercar y de hacernos caer en cuenta de que nos estamos equivocando. Solo el Señor sabe si la actitud y el propósito de tal reprensión de esta persona es correcto. Y eso lo juzga Dios, quien conoce los corazones. Eso lo juzga Dios, que conoce los corazones. Usted recíbalo. Dios juzgará la actitud y el propósito con lo que está haciendo. Cuando esas personas se acercan a reargüir, nosotros tenemos que entender
que lo hace basado, se lo he dicho a algunas personas, basado en el primer y segundo gran mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Las personas que se acercan deben de hacerlo con una actitud basada en el primer gran mandamiento. Acérquese porque usted lo hace, porque usted ama a Dios sobre todas las cosas. Hoy, muchas veces no queremos confrontar a las personas con temor de perder una amistad. Hoy no queremos decirle a las personas acerca de su error por no volver tensas las relaciones. Solamente por querer ser, ¿qué? Amables. ¿Y sabe qué es eso? Primeramente, usted está incumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre cualquier cosa, porque Dios nos ha mandado a nosotros que lo hagamos. Hay un mandato de que le dice el Señor, restáurale con espíritu de mansedumbre. Estamos llamados a rescatarles, a exhortarles, pero no lo hacemos por temor, no lo hacemos por no, es que de pronto ya no dejo de ser nice. Y segundo, eso es no tener el amor que dice el segundo gran mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A usted no le gustaría que alguien, cuando usted está en el error o mire hacia atrás, alguien que usted estuvo en algún momento en algún error, usted no agradece la persona que verdaderamente se acercó a usted y le dijo, vea, estás haciendo algo incorrecto? Miremos nomás los castigos que nosotros muchas veces podíamos haber recibido de nuestros padres. Que aún ellos siendo malos, querían hacer algo bueno en nosotros. Le pegaban, lo reprendían o le pegaban o como fuera. Es que tengo unas ganas de verlo llorar. Quiero ver cómo se revuelca en el suelo. No, lo hacían ¿por qué? Uno cuando era pequeño uno no entendía eso. Mi mamá muchas veces me lo repitió. Y lo hago, ¿por qué? Porque te amo. Porque te amo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que nadie le agrada que lo reprendan o lo exhorten. Nadie. Es más, si yo le digo a usted, mijo, cuadremos una cita para mañana porque te quiero exhortar, te quiero reprender. Yo no creo que usted llame a algunos de sus compañeros y diga, ay, mañana el pastor me va a exhortar, me va a reprender. Estoy, pero feliz. No. ¿Uno qué quiere? Correr. Justo ese día se enfermó y no pudo llegar. No queremos confrontar eso, no queremos colocarle la cara, no nos gusta. Pero tenemos que entender que esta persona que se acerca a usted lo hace porque ama a Dios y porque te ama a ti. Nosotros somos una iglesia conformada por gente imperfecta, que estamos buscando la perfección en Cristo Jesús. Y entre nosotros estamos llamados ¿a qué? A sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Finalizo. Si usted, querido amigo, que se le está exhortando, que se le está llamando o se le está corrigiendo, si usted asume que esa persona que se está acercando a usted lo está haciendo solamente para pisotearlo, para juzgarlo, para maltratarlo y porque no tiene amor sobre usted, quiero que sepa primeramente que esa actitud también está mostrando que usted está juzgando en su corazón con respecto a la actitud con la cual la otra persona se está acercando a usted. Usted está llamando a no juzgar, pero usted sí está juzgando ya en su corazón. ¿Saben por qué? Porque la verdad es que el ser humano no tiene la capacidad de observar el corazón. Y no sabemos cuál es la verdadera intención con la que está haciendo. Estamos llamados a hacerlo con la mejor intención. Pero si usted
está diciendo que lo está haciendo por pisotearlo, por juzgarlo, por maltratarlo, por hacerle la vida imposible, usted ya está dando también un juicio. Usted que está citando el no juzgar que dice la Biblia, usted también está ya juzgando. Esto de escudriñar el corazón solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. A lo que nosotros respecta, hagámoslo con amor, hagámoslo con humildad, hagámoslo con mansedumbre, hagámoslo porque queremos ver restaurado la vida de la persona. Entendamos, puede ser maluco, puede ser incómodo, pero es porque les amamos. Gálatas, versículo 2. Entendamos que somos una comunidad, somos una iglesia. Y el Señor dice, Gálatas 6:2, dice que nosotros debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el Señor nos llama entonces a que entre nosotros nos pulamos, que entre todos llevemos la carga. Y que si hoy usted me está exhortando, gloria a Dios. ¿Por qué? Vale la pena. Eso es un verdadero amigo, eso es un verdadero hermano, mas no aquel que acolita el pecado, no aquel que le presta la casa para fornicar, no aquel que le hace cuarto con el que no tiene que hacerle cuarto, no aquel que le presta plata para que usted vaya y se emborrache. Eso no es amigo. El mundo cree que eso es amigo, pero eso lo único que está haciendo es destruyéndonos. El Señor nos llama a que exhortemos en amor, en humildad, en mansedumbre, con base a lo que dice la palabra de Dios y que lo hagamos para reedificarlo. ¿Para qué? Para que restauremos la vida de esa persona. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y hagamos una oración. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que tú traes hoy a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, tú nos conoces. Somos tu templo. Gracias te damos, Dios, por usar la vida de personas que muchas veces vienen a nosotros a hablarnos para restaurarnos. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a prestar oído de las vidas de las personas que tú mandas para redireccionar nuestro camino. No nos dejes escuchar este mundo. Ayúdanos a escucharte a ti, Señor. Ayúdanos a escuchar al único Dios verdadero. Ayúdanos a entender que la base de nuestra vida tiene que ser tu palabra, Señor. No al yo creo, yo pienso, sino tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a tus mandamientos y a tus estatutos. Estamos en un proceso de aprendizaje. Muchas veces cometeremos errores. Muchas veces pecaremos. Muchas veces ofenderemos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes el mejor propósito, Señor. Ayúdanos no a tomarlo contra nuestro hermano. Ayúdanos no a tomarlo contra nuestra iglesia. Ayúdanos a no tomarlo contra nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a entender que todo es por amor. Todo es por amor, Señor. Ayúdanos a levantar una iglesia que te sirva en espíritu y en verdad, que te siga en espíritu y en verdad. Una iglesia convencida, Señor, que el único camino para podernos acercar al Padre es Cristo Jesús. Cristo Jesús, permítenos ver al Padre. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para poder vivir conforme a los mandamientos y estatutos que la palabra de Dios nos manda. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en nuestras vidas y permítenos que con nuestra forma de vivir, actuar, hablar y decir, glorifiquemos a Cristo.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos quedamos en tu presencia. Y ahí donde está, yo lo invito que en esa actitud de orar, invito a los de la Santa Cena. Hoy es último sábado del mes y compartimos la cena del Señor. Cuando compartimos la cena del Señor, dice la palabra de Dios que lo que usted y yo estamos haciendo es recordando la muerte del Señor y la anunciamos hasta que Él vuelva. Yo por eso le invito que en una actitud de reverencia usted piense en su corazón